Entonces lo que hacemos, muchachas, es, nos dieron el vector azul, el vector n, n de Nutella, n de no sé, y lo descomponemos. Es decir, ¿qué otra forma, pasando por x y por y, podemos llegar a ese vector? Entonces tenemos en x, trazamos el vector rojo que nos va a llegar hasta la puntica de donde está el vector azul, debe coincidir, ¿cierto? Lo llamamos nx. Y este verde que corresponde a las y, yo también lo podría hacer aquí, a las y lo llamo ny. Y eso se llama descomponer un vector por componentes, ¿cierto? Por componentes rectangulares. O escribir el vector por componentes rectangulares. Bueno, hasta ahí claro. Sí, profe. Profe, hoy hay examen. No, pero va a haber algo. Entonces tenemos, miren lo que voy a hacer ahora. Resulta que este vector n, supongamos, tiene un módulo de 8 unidades. ¿Listo? 8 unidades. Yo conozco nx o conozco el valor de ny. No, No, profe. ¿cierto? No lo conozco. Ese 8 unidades lo puede escribir aquí o lo puede escribir aquí. Es decir, desde aquí hasta la puntica de esa flecha, todo este lado vale 8 unidades. Y miren que esta figura que se me ha formado corresponde a la de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Es un triángulo rectángulo. Quiere decir que este vector azul, que tiene una medida de 8 unidades, es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces, como es la hipotenusa, esa hipotenusa vale 8 unidades. ¿Listo? Entonces aquí va a recordar a su excelente profesor de matemáticas que le da en grado décimo y usted va a recordar que él le dijo, coseno de 30 grados en este caso, coseno de 30 grados será igual a ¿qué? Él les dijo, ¿eso es cateto qué? ¿Cateto qué? ¿A qué equivale el coseno? Cateto adyacente. Muy bien, voy a hablar con el profesor que no le están recordando eso. Entonces, cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? ¿Quién sabe cuánto vale el cateto adyacente? ¿O qué nombre le dimos al cateto adyacente? Entonces, mírenlo aquí. Si este es el vector horizontal, es decir, que este es el cateto adyacente al ángulo de 30 grados. ¿Cómo se llama? Mírenlo aquí. Nx. El vector nx. Sobre ¿Sobre quién? ¿A qué equivale el coseno? ¿Cateto adyacente sobre quién? 8. 8, muy bien, es decir, sobre la hipotenusa. Y entonces, ¿cómo despejo esto de aquí? Este 8 que me estorba, lo mando para allá a multiplicar. Entonces quedaría nx es igual a 8 por coseno de 30. ¿Cierto? El 8 está dividiendo, manda a multiplicar. Recuerde el primo fastidioso. Entonces, 8 coseno de 30. O la prima fastidiosa. Listo. Eso es el valor entonces de la componente en X. Entonces una pregunta es, encuentre la componente en X. Mírala aquí, ya la encontró. 8 coseno de 30. Vale esto. Ahora, ¿cuánto vale la componente en Y? Entonces, mire, la clave está aquí. Cuando es en X, utilizamos coseno. Cuando es con Y, utilizamos ¿a quién? Al seno, muy bien.
Es igual que en el círculo unitario. Ah, el coseno tiene que ver con las X y el seno tiene que ver con la Y. Mire que aquí se está aplicando ya la trigonometría. Entonces, seno de 30 grados es igual. Entonces, el seno en este caso, en este triángulo que se me está formando es, si este es el ángulo de 30 grados, el seno de 30 grados será cateto opuesto, en este caso, NY, sobre la hipotenusa, que vale 8. Y despejamos. Entonces nos queda NY es igual a la misma historia, está la prima esa fastidiosa, que no la deja besarse con el novio, entonces usted la manda a comprar chitos o papa, ¡fum! Entonces manda ese 8 a multiplicar. 8 seno de 30. Y aquí tenemos entonces nuestra componente en Y. Listo, muchachos. Eso es entonces, en este caso, eh, nuestra descomposición de este vector llamado n. Componente en X y componente en Y. Cuando es componente en X, utilizamos el coseno. Cuando es componente en Y, utilizamos el seno. Ay, es que siempre va a ser 30. No, no siempre va a ser 30. Puede ser 20, 25, 40, cualquier ángulo que se encuentre entre 0 y 90 grados, obviamente, ¿cierto? Lo mismo aquí. Y siempre quien va a acompañar a la función trigonométrica va a ser el valor de la hipotenusa o el valor del módulo del ángulo. ¿Listo, chicas? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Ninguna? Profe, todo vendría siendo casi ¿Cómo? igual al círculo unitario. ¿Qué? No te escuché bien. Esto vendría siendo más o menos igual al círculo unitario, más o menos. Sí, es parecido. O sea, tenemos que tener en cuenta los ángulos, ¿cierto? El seno de 30, el coseno de 30, que eso lo podemos utilizar a partir del círculo unitario. ¿Listo? Bueno, Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, te voy a borrar aquí. Vamos entonces a hacer un ejemplo de verdad. ¿No tienen dudas? Entonces tenemos y tenemos, vamos a hacerlo más correcto para que me es fácil escribir a la izquierda. Tenemos aquí nuestro eje y tenemos por acá, tenemos por acá nuestro eje X. Listo. Y nos dan los siguientes vectores. El vector P de Pecueca y tenemos por aquí del otro lado, bueno, ese vector tiene 60 grados y tenemos por aquí en este otro lado el vector M de Macueca. Profe, Hola. usted está haciendo lo mismo de ahorita. ¿Cómo?
Usted está haciendo lo mismo. Lo mismo, sí, Es el sí, mismo lo proceso. mismo, lo mismo. Lo mismo ahorita, pero con dos vectores. Entonces tenemos que este vector M tiene un ángulo de 30 grados y pare de contar. Listo. Bueno, ahí lo están viendo todas. Sí, Bueno, espera, yo le hago esto mejorcito. Ojo pues con esto, muchachos, que esa es la base de la dinámica también, es decir, de fuerza. Cuando usted comience a ver fuerzas con Juan Sebastián en grado 11, entonces tiene que saber esto ya muy bien. Él supone que usted ya lo aprendió en décimo. Entonces, pilas pues. Bueno, entonces nos plantean las siguientes preguntas. La primera pregunta corresponde a eh, escriba o grafique mejor, grafique las componentes en X, Y de los vectores. Nuestro primer puntillo, grafique las componentes en X y Y de estos vectores. Listo. Haga de cuenta que eso va a ser un examen, o una actividad evaluativa para que no suene tan traumático. Entonces tenemos nuestro vector P y lo vamos a descomponer en X y en Y. Entonces con otro color yo hago la de X. Entonces la de X la voy a hacer hasta donde me llegue la puntica de ese vector. Es decir, más o menos hasta acá, ¿cierto? Y trazo mi vector. ¿Cómo voy a llamar a este vector? ¿Quién sabe cómo lo debo llamar? NX. P de X, muy bien. El vector P de X o PX. Listo. Y con otro color voy a trazar mi componente en Y. Entonces la trazo. Eso se va recto pues. Y se llama el vector PY. Listo. P de Y. Ahí tengo el vector P, se descompuso en vector P de X y vector P de Y. Listo, ahí lo tenemos. ¿Hasta ahí claro? Sí, profe. Bueno, y lo mismo hacemos del otro lado. Voy a tratar de coger otro colorcito acá y descompongo el vector M. La misma historia. Lo llamo M de X. Y el que sube, ¿qué color me falta ahí? Negro. Y el que sube lo voy a llamar MY. ¿Hasta hay alguna duda? No, profe. Bueno, muy bien. Ese es el primer punto. Si usted lo hizo así, ¡fum! Lo tiene chuleado ya. Ya tiene una buena, es decir, ya no saca menos de uno. Listo. Bueno, ahí vamos bien, ¿cierto? Pero nos dicen ahora segundo punto. Segundo punto. Encuentre la sumatoria de las componentes en X y Y. Está viendo que el módulo de M es 6 unidades y el de P
es de 10 unidades. Bueno, ¿qué significa todo eso? Entonces el vector M, el módulo, es de 6 unidades y el del vector P es de 10 unidades. ¿Qué significa eso? Que el módulo es de 6 y el de P vale 10. ¿Quién me puede decir qué significa eso? Entonces, miren lo que nos están pidiendo. Encuentre la sumatoria de las componentes en X y Y. ¡Ay, jue madre! ¿Qué será eso? Sabiendo que el módulo de M es 6 unidades y el de P es 10 unidades. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe qué es módulo? ¿Qué será el módulo de esos vectores M y P? ¿Mm? Machu Picchu, nadie sabe. El número. ¿El número de quién? A ver, atrévanse. Profe, no está la hipotenusa. La hipotenusa, usted lo acaba de decir muy clarito, Borja. Entonces, P de Pecueca vale 10 unidades. Es decir, desde aquí hasta acá, todo esto vale 10 unidades. Yo lo puedo poner aquí, P igual a 10 unidades, o lo puedo poner aquí, 10 unidades, ¿cierto? Esto vale 10 unidades, toda esta hipotenusa. Muy bien, Borja. ¿Y la otra cuánto me vale? Ya me olvidó. Vale 6 unidades. Entonces, 6 unidades. Y listo. Ya tenemos medio punto hecho de este segundo. Falta la primera mitad. Encuentre la sumatoria de las componentes en X y Y. Bueno, muchachos, aquí me van a prestar mucha atención. Listo. Nosotros en el primer punto hicimos simplemente las componentes, pero para un solo vector. Cuando hay dos vectores o más, hay que hacer una sumatoria. ¿Qué es sumatoria? Pues sumar las componentes que vayan surgiendo. ¿Cuál es el símbolo de la sumatoria? Se las presento. Ya se vuelven mujeres con esto. Sumatoria, este es el símbolo. ¿Listo? Es como la E mía, la E de Luis Ernesto. Perdón, pero en este caso es como más recta, ¿cierto? ¿Qué traduce esto? Sumatoria, no se le puede olvidar. Cuando ustedes vean un símbolo por ahí escrito de esta forma, es una sumatoria. Por ejemplo, la sumatoria de novios que usted haya tenido. Entonces usted dice, el primero que me dio un besito por allá a los 12 años, 11, el segundo que de pronto me trajo una chocolatina y entonces me volví novio, en fin. Bueno, eso es sumatoria, sumar los novios. La sumatoria de kilometraje en bicicleta. Este día, primer día, hice 10 kilómetros. El segundo día hice 20, o sea que la sumatoria son 30 kilómetros. La sumatoria de materias perdidas en alerta académica. Es que perdí matemática, física, química, ciencias. Entonces llevo 4, ¿cierto? La sumatoria me va a dar 4. En este caso, vamos a sumar componentes. Entonces, vamos a encontrar, voy a hacerlo de rojito. De rojito va a ser la sumatoria de las componentes en X. Es decir, vamos a sumar todos los vectores que tenga en el eje X. ¿Ok? Y de verdecito va a ser las sumatorias en el otro vector que me están diciendo, en la otra componente, en Y. Vamos a ver cómo hacemos eso. Ustedes me van a prestar atención. Vamos a ver en este gráfico qué vectores hay en X. ¿Qué vectores hay en X? ¿Quién me puede decir qué vectores hay en X? ¿Alguien sabe? En el eje X, ¿qué vectores puedo encontrar? Entonces, yo miro y hay dos vectores. Está el vector P de X, por eso se llama X, y está el vector MX. Son los únicos vectores que hay. Entonces, la sumatoria va a ser de la siguiente manera. Me van a tener, o me van a escuchar, por favor, esta parte.
Los vectores que vayan a la izquierda son positivos. Los vectores que vayan los que van a la derecha son positivos. Los que van a la izquierda son negativos. Los vectores que vayan hacia arriba son positivos. Y los vectores que van hacia abajo son negativos. Según eso, P de X es positivo o negativo. Positivo. Positivo. Muy bien, positivo es P de X. M de X, ¿será positivo o negativo? Negativo. Muy bien, ¿por qué? Porque mire que cogió para la izquierda. Entonces me dicen, si va para la izquierda es negativo. Entonces le coloco negativo. Menos M de X. Listo. Ya escribí la sumatoria de las componentes en X. Es esto. Ah, pero ¿qué es P de X y qué es M de X? Te recuerden que cuando tengo que ver, escuchen lo que les voy a decir, cuando yo tengo componentes en X, recuerden que utilizo ¿cuál función trigonométrica? ¿La del seno o la del coseno? Coseno. Muy bien, coseno. Entonces miren lo que va a pasar. Estoy escribiéndolo con colores para que usted siga la secuencia. P de X. Entonces P de X se encuentra aquí en este triángulo. Entonces P de X, según el ejemplo primero, el pasado, sabemos que se escribe primero el módulo o la hipotenusa del vector o la hipotenusa mejor del triángulo donde se encuentra ese vector. ¿Cuál es la hipotenusa de este triángulo P? ¿Cuánto vale la hipotenusa? 10 unidades. 10 unidades. Entonces voy a escribir 10. Esto es equivalente a P de X, a 10, pero como es en X, voy a utilizar la función coseno. ¿Coseno de cuánto? ¿De 30 o de 60? De 60 no, profe. Claro, porque estoy en este triángulo. Si P de X se encuentra acá, pues debo utilizar el ángulo que se encuentra acá, 60. Y listo. Ya tengo, entonces, mi vector P de X. ¿Qué viene ahora? Un menos. ¿Por qué el menos? Porque ese vector cogió para la izquierda. Vector resabiado. Y vamos a hacer M de X. La misma historia. Me voy a concentrar ahora en este triángulo. Primero debo escribir la hipotenusa de este triángulo. ¿Cuánto vale la hipotenusa de ese triángulo? 6. 6 unidades, que me lo había dicho aquí el problema, ¿cierto? Entonces, 6 unidades, ya sabemos que son unidades. Y como es en X, utilizo la función trigonométrica coseno. ¿Y de qué ángulo? De 30, 60, 90, un millón. ¿De cuánto? 30. Claro, 30 grados. Mírenlo aquí. Si no lo ve porque está muy pequeñito o porque tiene los ojos medio cerrados en la cama, entonces mírenlo aquí, vea. 30 grados. Entonces lo escribo aquí. 30 grados. Listo. Ya tengo esa sumatoria. Ahora sí, ya la hice la primera parte. P de X menos M de X es igual a 10 coseno de 60 grados menos 6 coseno de 30 grados. Listo. Aquí en física sí puede utilizar usted calculadora. Entonces, en una calculadora, por favor, ustedes me van a escribir todo esto así seguido. 10 coseno de 60 menos 6 coseno de 30 y me dan el numerito que les da, por favor. Ya una, por favor, para que no se me den. 5,763.7. ¿Cómo? 5. Le digo todo el número, solamente 5,7. 5.7 ¿qué? 63. Antes lo vamos a aproximar.
5,8. Porque mira que la segunda décima es 6. Entonces, ese 6 le va a sumar a esta anterior. Entonces, sube a 8. 5,8. Listo. Bueno, ¿a todas les dio así o no? ¿O nos está inventando la compañerita? ¿Confían en ella o no? No, como que no confían porque no hablan. Profe, yo no entiendo porque pues yo no encuentro calculadora. ¿No encuentra calculadora? No, no la encuentro. Bueno, a ver si será verdad. A mí me da otra cosa realmente. Profe, es que vea, por ejemplo, o sea, yo lo hago en la calculadora, pero si yo lo hago de seguido, o sea, es que uno pone 10 coseno de 60 y cierra paréntesis, sí, ok, Sí, pone sí. menos, pero sin cerrar paréntesis está lo que Laura dijo, pero cerrando Ah, paréntesis, no, pues no, no. Entonces Laura lo hizo aquí erróneamente. A mí me da menos 0,19. Eso, pero yo quiero que ustedes lo hagan. a mí también me da eso, profe. Ah, bueno, entonces ya somos dos. Entonces menos 0,19. Entonces Laura, 0,196. Ah, lo voy a aproximar a 0,2. De 0,19 pasa a 0,20, o sea, 0,2. Mire lo que va a hacer Laura usted. Usted escribe 10 coseno, me imagino que le abrió un paréntesis. 60, cierra paréntesis. Estos grados no los debe escribir, ¿ok? Eso no se escribe en la calculadora. Sí, de igual forma eso ni siquiera aparece como lo voy a escribir. ¿Cómo? Que eso de igual ni aparece como lo voy a escribir. Ah, sí, por eso, pero es que en algunos sí no les aparece. Entonces, cierra aquí el paréntesis y luego sigue escribiendo menos 6 coseno, se le abre un paréntesis solo, 30 y lo cierra. A ver si le da menos 0,196. Sí, ya me la. Ahora sí, bueno, yo lo aproximé a menos 0,2. Bueno, ¿hasta ahí claro o no? Lo que hicimos, ¿cierto? Miren lo que va a pasar con la sumatoria de y. Es lo mismo, solo que voy a cambiar el coseno por un seno. Es lo mismo. Ah, y obviamente las x por y. Entonces yo voy a mirar en, en y que tengo. Entonces, todo lo que vaya para arriba va a ser positivo y todo lo que vaya para abajo va a ser negativo. ¿Cuántos vectores tengo en y? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos tengo en y? ¿No son 4? 4, voy a ver cuántos tengo en Y. Yo cuento un P de Y, va uno, un M de Y, van dos, pero no cuento más, no hay más, porque esos son en X, mira, en X y en X, ¿cierto? O sea, solo tengo dos. Este azul no me sirve para nada en este caso. Este azul ya no sirve para nada, simplemente es para descomponer. Entonces yo voy a escribir, usted verá por dónde comienza, ¿cierto? Entonces yo comienzo por P, como va hacia arriba, miren que va hacia arriba, es positivo, ¿cierto? Más, ¿por qué más? Porque el otro vector también va para arriba, ¿sí lo ven? Va hacia arriba. Entonces, si va hacia arriba, es positivo. Entonces, más m de y. ¿Listo? ¿Eso a qué va a ser igual? Vamos a ver. Entonces, me voy a parar en el vector p de y. Es decir, en este triángulo de acá se encuentra ese vector. Y P de Y, el vector, corresponde en este caso a la hipotenusa de ese triángulo, que sabemos que vale 10, ¿cierto? En este triángulo, la hipotenusa vale 10, y como tiene que ver con Y, voy a utilizar el seno. Recuerden, seno es con y coseno es con X. ¿Seno de cuánto? ¿Seno de cuánto, muchachas? De 60. De 60, muy bien. ¿Por qué? Porque estoy en este triángulo que vale 60 grados. Listo. 60 grados. Ya lo hice el de P de Y. Ahora me voy a ir a M de Y.
más, me dice aquí esto que saqué. M de Y se encuentra en este otro triángulo que se formó. Entonces, se escribe primero la hipotenusa, que vale ¿cuánto? 6. 6. Como es M de Y con Y, entonces es con el seno. Seno de el ángulo que está aquí en este triángulo, que vale 30 grados. Pero es tan feo. Listo. Y en una calculadora muy bonita, usted va a hacerme eso, por favor. Me lo va a escribir así seguidito. 11,6. ¿A usted le dio cuánto? 11,6. 11,6. ¿Alguien le dio diferente o le dio lo mismo? A mí me dio lo mismo. Bueno, vamos a verificar. Espéreme, yo la hago también. Y me da 11,66. Es decir, lo voy a aproximar ¿a cuánto? A 11,7. Porque mire que tiene muchas décimas de ahí para atrás. Y se pasa de 6 la siguiente décima. Entonces, 11,7. Listo. Ya lo tengo. Unidades. Entonces, aquí son unidades y aquí son unidades. Menos 0,2 da la sumatoria en X y la sumatoria en Y 11,7. Listo, ya terminamos el segundo punto. Segundo punto, terminado. ¿Y eso para qué me sirve? Haga de cuenta que son barcos o son aviones. Usted es la que trabaja en la torre de control. Entonces un avión cogió para allá, otro avión cogió para acá. Entonces usted va a encontrar un avión resultante, por decirlo así, que es lo que estamos hallando acá. Bueno, ¿hasta ahí claro o no? Pero ¿cómo es que se llama ese tema? Componentes rectangulares. Se llama ese tema. Tercer punto. ¿Qué nos pide en el tercer punto? Encuentre el módulo del vector resultante. Lo más complicado que es el punto 2. Si usted lo hizo bien, ya el 3, 4 y 5 lo gana. 3 y 4. Encuentre el módulo del vector resultante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar lo que Karen leyó, que dijo que tenía que utilizar un teorema de Pitágoras por allá. Entonces, siempre van a utilizar esta expresión matemática, siempre. Se la voy a escribir. El vector resultante se llama R, o R, de ratón, de Rocío, de Raimundo, de remolacha, para que coja hierro, no le dé anemia. Entonces, R. Y corresponde, ese es el módulo, se llama valor absoluto. Ellos lo escriben así, escribámoslo así. El módulo de ese vector es igual a la raíz cuadrada de lo que le dio en la sumatoria en X, pero al cuadrado. Porque recuerden que el teorema de Pitágoras nos dice, escriba cada cateto al cuadrado. Entonces se supone que estos son las componentes de un nuevo vector que va a surgir, de un vector que estamos hallando aquí. Es decir, si yo sumo esto con esto, es decir, si yo colocara la cola o el vector, como lo hacíamos de la antigua manera, acá el vector va a surgir hacia arriba, ¿cierto? Debería surgir hacia arriba. Pero vamos a encontrar el módulo de ese vector, es decir, qué tan grande es ese vector. Y le vamos a sumar la componente en Y. Siempre va a ser esta expresión matemática o fórmula, por decirlo así. Grábenla por ahí. Y lo que vamos a hacer es reemplazar solamente. Pero les digo, si usted utilizó o hizo bien el segundo punto, goleó ya. Ya coronó. Entonces, ¿cuánto vale mi sumatoria en X? ¿Cuánto me dio? 0, Muy bien. Entonces lo escribo. Menos 0,2. Y lo elevo al cuadrado.
más. ¿Cuánto vale mi sumatoria en Y? 11,7. Muy bien, entonces 11,7 al cuadrado. Lo van a escribir así tal cual en la calculadora. Raíz, abren un paréntesis. Bueno, tienen que abrir un paréntesis primero para unir los dos números, porque puede que la calculadora no le tome eso bien. Entonces, realícenlo por favor y me cuentan a ver cómo van de manejo de calculadora. Raíz, yo ya abrí doble paréntesis. En el primer paréntesis, o en el primer paréntesis voy a escribir menos 0,2 al cuadrado. Cierro el primer paréntesis, más, pero todavía no he cerrado el grandote. Abro otra vez paréntesis, 11,7 al cuadrado, cierro paréntesis y cierro el primer paréntesis grande. Total tengo 1, 2, 3 paréntesis abiertos y 3 paréntesis cerrados. Me dicen cuánto les da, por favor, a ustedes. Profe, a mí me dio 11,701, algo así Muy escribí. bien, le dio igual que a mí. Entonces, eso es igual a 11,7. ¿Por qué no lo aproximo a 8? Porque yo observo que la siguiente décima es un 0. No se pasa de 5. Entonces, como no se pasa de 5, no le voy a sumar a este de acá, ¿cierto? Entonces me da 11,7 unidades. No se me pueden olvidar las unidades. Es decir, el nuevo vector es más grande que este de 10 y que este de 6. ¿Mide cuánto? 11,7 unidades. Es decir, es muy grande. No sabemos si va para arriba, va para abajo, va para la derecha, para la izquierda. Eso es lo que tenemos que encontrar ahora. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Por ¿Cómo? favor, que si me puede repetir, por favor, cómo es que se hizo eso en la calculadora que a mí no me dio. Listo, Salomé. Usted va a escribir en la calculadora. ¿Usted tiene qué calculadora científica o la del celular? Una profe científica. Bueno, entonces va a escribir raíz. ¿Listo? Lo Sí, voy a profe. escribir aquí. La tecla por tecla lo voy a escribir. Paréntesis. Luego, paréntesis. Escribe el menos 0. En la calculadora es punto. 2. Cierra. Y hay una tecla que se llama cuadrados, que es x a la 2. Por ahí debe aparecerle. ¿Listo? ¿Ya la encontró o no? Sí, profe. Bueno, más. Otra vez, paréntesis. Escribe el 1, el punto, el 7. Cierra el paréntesis y otra vez la tecla que dice x a la 2. Y cierra paréntesis. Le tiene que dar este de aquí. Sí, profe. Bueno. Y lo mismo en una calculadora, pues, de celular, le va a dar lo mismo. Hola. Apenas me doy cuenta de que mi celular sí se puede hacer eso. En el celular, claro. En el celular también la tiene. Pues los celulares que tengan como la otra calculadora. En el celular también usted puede hacer esto. Coseno, seno. ¿Cierto? También me Pues, sale ¿también le sale qué? tangente. Tangente, esa es la que vamos a utilizar en el cuarto punto. Bueno, hasta ahí claro. Bueno, entonces cuarto punto. Cuarto punto, se me perdió. Aquí está el texto. Cuarto punto. Encuentre
la dirección del vector resultante. Miren las preguntas que nos están formulando. Así va a ser las preguntas que les voy a formular a ustedes. Encuentre la dirección del vector resultante. Para eso, utilizamos esta misma expresión. Escuchen muy bien. A ver, con este mejor, no con este. Vamos a utilizar, como es la dirección, significa el ángulo. Entonces utilizamos tangente a la menos 1. Ay, ¿eso cómo sale ese tangente a la menos 1? Ya les voy a decir cómo. Tangente a la menos 1 de la sumatoria en Y, o sea, lo que me dio en Y, dividido la sumatoria en X. Esas son expresiones, pues, matemáticas. ¿Y por qué sale eso? Pues porque se supone que nosotros estamos encontrando un vector resultante, ¿cierto? Ese vector resultante, muchachas, voy a hacer de cuenta que ese es mi plano. Voy a colocar cualquier vector resultante llamado R. Y ese vector resultante surgió de la descomposición y de la sumatoria en X con la sumatoria en Y. ¿Listo? Por eso utilizamos el módulo como una raíz cuadrada, un teorema de Pitágoras, ¿cierto? Que es la sumatoria en X al cuadrado más la sumatoria en Y al cuadrado, que sería el cateto, perdón, al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Va a ser igual al valor de la hipotenusa, que es lo que hicimos en el punto 3. Y en el punto 4, si esto es el ángulo llamado teta, y yo solo conozco estos dos valores, entonces yo sé que tangente de teta es cateto opuesto, en este caso el cateto opuesto a teta es la sumatoria en Y, sobre el cateto adyacente que se llama sumatoria en X. Y como me están pidiendo es el ángulo, entonces para poder quitar esa tangente de acá, lo que hacemos es como pasarla al otro lado, que incluso la van a ver en matemáticas, incluso en la guía debe aparecerle, funciones inversas trigonométricas, ¿cierto? Al final de la guía, en matemáticas. Entonces, tangente a la menos 1 de todo eso. Bueno, entonces, pero esto es solamente trabajo de calculadora. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Miren lo que van a oprimir. Primero, debo saber cuánto vale mi sumatoria en X y en Y. Entonces escribo tangente a la menos 1 de ¿cuánto vale mi sumatoria en Y? 11,7. 11,7, muy bien. ¿Y cuánto vale mi sumatoria en X? Menos 0,2. Menos 0,2. Muy bien. Listo, ya todo lo demás es trabajo en calculadora. Las que tengan calculadora científica, en la parte superior izquierda aparece una tecla que se llama Shift. La van a oprimir solo una vez. Shift. ¿Ya la encontraron? ¿La encontraron o no? Sí. Después de que oprimió solo una vez Shift, oprime la tecla tangente. Tan. La buscan por ahí. Y en la pantalla le debe aparecer tangente a la menos 1. ¿Sí les apareció o no? Sí. Bueno, muy bien. En algunas calculadoras puede que le aparezca el paréntesis, en otras no. Entonces, si no le aparece, pues escribe el paréntesis. 11.7. Escriben la tecla dividido. Ya. Paréntesis menos 0.2.
Esto lo estoy haciendo para todas las versiones de calculadoras. Y cierran paréntesis que habría aquí y cierran el paréntesis de acá. ¿Listo? ¿Cuánto les da, por favor? Profe, a mí me dio menos 425,57. ¿Cuánto? Menos 425,57. Vamos a ver. ¿Quién le dio algo diferente? Profe, a mí me dio menos 59,02. Menos 50 y qué. 89. Bueno, vamos a ver si será verdad, mentira o chisme. Bueno, vamos analizando. Vamos a ver quién recuerda el círculo unitario acá. Bueno, antes voy a mirar aquí algo. Es que aquí este celular si no me deja la tangente a la -1, yo creo. No, este no tiene. Toca hacerlo por aquí. Tangente inversa. A ver, la calculadora necesito aquí. Calculadora, tangente inversa. Bueno, los puntos eran. A ver, tangente a la -1, listo. El número era 11.7 dividido, ay, no me deja que decir el dividido, chan de calculadora. Bueno, entonces, vamos a mirar la lógica aquí del ejercicio. Recuerdan, por aquí lo debo tener. En matemáticas, el profesor de matemáticas me pasó esta tabla y me dijo, miren lo que les voy a decir. En este cuadrante, el seno es positivo, el coseno es positivo y la tangente es positiva. O sea que se encuentra entre 0 y 90 grados, ¿cierto? Pero cuando me dicen que el seno es positivo y el coseno es negativo y la tangente es negativa, se encuentra en este cuadrante, ¿cierto? En el tercer cuadrante, si el seno es negativo y el coseno es negativo y la tangente es positiva, pues se encontrará entre estos valores. Y si acá tengo el seno positivo y el coseno es positivo y la tangente negativa, pues se encuentra en estos cuadrantes. ¿El seno con qué eje tiene que ver? ¿Con las Y o con las X? El seno. Con la Y. Con las Y. ¿Y cómo me dio el resultado de la sumatoria en Y? ¿Positivo o negativo? Negativo, no. El de las sumatorias en Y me dio negativo. Ah, no, profe, no sé, no me acuerdo. Me dio positivo, mírenlo acá. Me dio positivo, me pasé. Me dio positivo, mire, sumatorias en Y, me dio positivo 11,7. Ni siquiera estoy mirando el valor, 11,7, que es positivo. Ya, es lo que me interesa. Entonces me devuelvo acá. Entonces, positivo, entonces puede ser en este cuadrante o en este cuadrante, en el primero o en el segundo. ¿Por qué no se puede en el tercero ni en el cuarto? Porque resulta que la sumatoria en Y de este cuadrante es negativa y de este cuadrante es negativa, o sea que no puede estar el ángulo o el vector resultante por este lado de acá. Está o acá o está acá. Listo. Siguiente paso. La sumatoria en X, ¿me dio positiva o negativa? Negativo. Ese sí dio negativo. Negativa. Entonces, ¿dónde debe estar ese vector? ¿Aquí en el primero o en el segundo? En el segundo. En el segundo, porque si la sumatoria en X da negativa, la sumatoria en X tiene que ver con el coseno, o sea que el vector se encuentra acá. ¿Listo?
Ahora miren algo más. Te voy a devolver por aquí. Resulta que el sentido de un vector, recuerde que me indica si es positivo o negativo. ¿Cómo sé cuándo es positivo? Cuando voy contando hacia acá, ¿cierto? Cuando voy contando hacia acá, el sentido es positivo, es decir, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero si por en algún momento tengo un ángulo negativo, es porque es a favor de las manecillas del reloj. ¿Listo? Es decir, nosotros estamos parados en este cuadrante, ¿cierto? Si me dice que el cuadrante es positivo, pues debo hacerlo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero si me dicen que es negativo el resultado del ángulo que me dio acá, entonces debo comenzar a contar de aquí para la derecha. Negativo, en este cuadrante. Ay, ¿que por qué en este cuadrante? Porque yo sé que la sumatoria en Y me dio positivo, es decir, el seno es positivo y el coseno da negativo, es decir, está en este cuadrante mi vector resultante. Según lo que me acaban de decir ustedes, es que eso da, voy a hacerlo aquí, 11,7, me dijeron que menos 80 y pico, algo así. No recuerdo quién fue la que me lo dijo. 11,7 dividido 0,2, o sea, 58 menos 58,5. Listo, espere pues muchachos, yo calculo esto aquí de afán. Tangente inversa de menos 58,5 menos 58,5 da menos 89,02 grados. ¿Alguien le dio así o no? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué significa? Este ángulo, ya sabemos que el valor del ángulo es menos 89 grados. ¿Qué significa ese menos 89 grados? Que significa que voy a hacerlo en el sentido a favor de las manecillas del reloj, es decir, como se mueve un relojito, ¿cierto? Que es hacia la derecha. Si fuese positivo, es decir, si no me apareciera el signo menos, entonces es en el sentido contrario, como giran, en el sentido contrario. ¿Sí queda claro o no queda claro? No, profe, esa parte la repito, por favor. ¿Cómo? Profe, yo me perdí en esa parte, en lo de las manecillas y bueno, eso me Listo. perdí. Vea, lo primero que usted va a hacer es determinar los cuadrantes, en qué cuadrante está. Eso es lo primero. Entonces me dicen, sumatoria en X es negativa. Si la sumatoria en X es negativa, voy a coger por aquí, para este lado de acá, ¿cierto? Porque la sumatoria en X es negativa, me indica que el coseno es negativo. Si el coseno es negativo, es porque debo partir para la parte negativa de las X, es decir, hacia la izquierda. Pero luego me dicen, la sumatoria en Y es positiva. Entonces yo miro mi círculo unitario y sé que la parte positiva de las Y es en este cuadrante o en este cuadrante. Pero como la sumatoria en X es negativa, entonces debe ser en el segundo cuadrante. Mírenlo aquí, ¿cierto? Sumatoria en Y o seno, el seno tiene que ver con Y, es positivo. Y el coseno que es negativo, es decir, la sumatoria en X es negativa, se encuentra el vector en este cuadrante de acá. Entonces, volviendo aquí, ya sé que mi vector resultante se encuentra acá. Hasta ahí claro, ¿cierto? Sí, profe. Ahora, yo encontré que el ángulo me dio menos 89 grados. Entonces, con un transportador, usted lo ubica aquí. Usted lo ubica en un transportador. Pero voy a comenzar a contar de aquí para la derecha. ¿Por qué para la derecha? Porque me dio menos 89 grados. Si me diera 89 grados, pues cuento hacia abajo, en el sentido contrario a las manecillas. Como es negativo, voy hacia arriba, ¿cierto? Hacia arriba, hacia la derecha. Entonces voy a comenzar a contar 89 grados en el transportador, perdón.
Entonces encuentro que eso me da casi pegado a esta recta. Y este de acá es el vector resultante, muy pegadito allá, que tiene una medida de 89 grados. Aquí ya no pongo el signo negativo. El signo negativo solo me indica para saber si coge hacia la derecha o si coge para la izquierda. Para eso solamente me sirve el signo negativo que me dio en la parte de acá. Y listo, este vector lo llamo R, que es el vector resultante. ¿Y mide cuánto? ¿Cuánto mide ese vector? Míralo aquí, 11,7. Listo. Ah, y eso lo puedo hacer de otra manera. Claro que sí, si usted sube ese vector acá, este que tenía acá el vector M y lo traza acá, mire que lo está haciendo de modo gráfico. Solo que con el modo gráfico no sabemos con exactitud cuánto nos va a dar cada vector o el vector resultante. Listo, muchachos. Bueno, ¿alguna duda? Hola. Yo me enredé pues en una partecita, pues en lo de las manecillas del reloj. Bueno, usted le estaba explicando a Salo, entonces no entendí la parte en que usted dijo que cuando de en positivo baja del lado hacia abajo. Sí, Entonces, en esa parte, usted nos había dicho que siempre que era para arriba de positivo y para abajo negativo, entonces no entendí esa parte. sí. Una cosa es el ángulo. Por ejemplo, el ángulo de 45 grados. ¿Pero usted qué hace? Comienza a contar en el sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, hacia arriba y hacia la izquierda, 45 grados. Listo, 45 grados. Otra cosa es que le digan, el ángulo de menos 45 grados. ¿Qué tiene que hacer usted? En vez de partir hacia arriba, lo que hace es, bueno, aquí cerrémoslo pues para que sepan la dirección, ¿cierto? Es partir de acá para acá, ¿cierto? En el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, si es positivo, hacia arriba y hacia la izquierda. Si es negativo, pues depende de donde yo esté, hacia la derecha, ¿cierto? Si yo estaba aquí, pues hacia arriba, hacia la derecha. Si yo estoy aquí, hacia la derecha, ¿cierto? Como volteando pues como la pantalla, me va a quedar lo mismo hacia arriba, hacia la derecha. O en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, las manecillas del reloj se mueven hacia la derecha, entonces es negativo el ángulo. Si las manecillas del reloj se mueven en el sentido contrario, entonces es positivo. Entonces, este es menos 45. Ahora, como me estaban diciendo que estaba en este cuadrante, entonces llamémoslo alfa. Entonces el cuadrante, en ese cuadrante el vector era de menos 89 grados. Es lo que va a pasar. Como yo estoy en este cuadrante, entonces tengo que comenzar a medir desde acá, desde este cuadrante, 89 grados. Pero como es negativo, no voy a coger para acá. ¿Por qué no puedo coger para acá? Porque sería sentido positivo. El sentido negativo es, en este caso, como se mueven las manecillas de un reloj. Si no saben cómo se mueven las manecillas de un reloj, tienen que mirar, busquen un reloj de esos de pared, que tengan pues manecillas. Y ahí se dan cuenta, sentido las manecillas del reloj, se está moviendo así. ¿Cierto? Se está moviendo así. Y eso se conoce como sentido negativo. Entonces yo mido 89 grados y ahí trazo mi vector resultante, que es de 89 grados, ¿cierto?
o menos 89 grados. Ahora, si me dan el vector beta de 89 grados en el tercer cuadrante, en el segundo cuadrante, medidos desde acá, entonces yo tengo que medirlos desde aquí, ¿cierto? En el sentido contrario a las manecillas del reloj. Como es positivo, entonces el positivo, miren cómo me dice, se está moviendo de esta manera, ¿cierto? Está moviendo de esta manera. Entonces lo muevo de esa manera. Y ese será el vector beta. Eso, muchachos. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Bueno, entonces, ¿qué van a hacer en este tiempo?